Hermanos, vemos que esta es una semana de variadas celebraciones. Hoy, por ejemplo, nos regocijamos especialmente con los cristianos católicos de nuestra querida España en la celebración de Santiago el Apóstol. Como lo hemos comentado muchas veces, el origen del nombre Santiago está en Jacob o Jacobo. Santiago es una especie de contracción entre las palabras santo y Jacobo, como decir San Jacobo, Santiago, de ahí viene ese nombre. Y Santiago era hermano de Juan. Esto hay que anotarlo porque en el grupo de los apóstoles había dos Santiagos. Uno se llama Santiago Boanerges, este fue un apodo que les puso Cristo, tanto a él como a su hermano Juan, Juan el Evangelista, y Boanerges quiere decir los hijos del trueno, es decir, como los atronados, gente con reacción muy fuerte y a veces primaria. Y el otro Santiago, llamado Santiago de Alfeo, por el nombre de su padre, pues es el que nos dejó la carta de Santiago. Este otro apóstol Santiago, llamado Santiago el Menor, que era pariente de Cristo, seguramente primo de Cristo, la Biblia lo llama también el hermano del Señor, por ese parentesco. Este Santiago el Menor, que no es el que celebramos hoy, es el que nos dejó la carta de Santiago que tenemos en la Biblia. En resumen, hay dos Santiagos. Uno, el que celebramos hoy, Santiago el Mayor, Santiago el hermano de Juan, Santiago Boanerges, Santiago el patrono de España. El otro es Santiago el Menor, el pariente del Señor, también llamado Santiago de Alfeo, y es el que nos dejó la carta de Santiago. Espero que esto nos ayude a entender un poco el trabalenguas que a veces sucede con los Santiagos. Bueno, Santiago el Mayor es un hombre que ha significado tanto en la historia de la Iglesia, sobre todo porque ese temperamento aguerrido y que en ciertos momentos puede causar desconfianza o puede causar fastidio, pues también lo necesita hoy la Iglesia. Y ese es el corazón del mensaje que quisiera decir hoy. A veces se piensa que el Evangelio, en nombre de la tolerancia, en nombre de la misericordia o en nombre de otras palabras parecidas, pues tiene que ser siempre como una especie de negociación permanente, como una especie de diplomacia eterna, como una especie de ambigüedad que en algún momento lo satura a uno. Mira, en la Iglesia hay espacio para la militancia, en la Iglesia hay espacio para los temperamentos aguerridos, en la Iglesia hay espacio para esa palabra tan bella que aparece varias veces en los Hechos de los Apóstoles, la valentía, la parresía, ese arrojo, esa sinceridad, esa claridad para decir las cosas. Eso lo necesitamos en la Iglesia. Lo necesitamos en la Iglesia de todos los tiempos. Esa valentía, ese espacio de auténtica, de genuina masculinidad. Santa Catalina de Siena llama a eso un temperamento viril y nos habla de las virtudes viriles. Santa Catalina de Siena, que era muy mujer, bendito Dios, pero ella dice que en la vida espiritual pues necesitamos todos cultivar también esas virtudes viriles, esas virtudes que son las que nos hacen firmes, que nos hacen aguerridos, que nos dan la fortaleza, la audacia, el emprendimiento. Nosotros no podemos simplemente contemplar con pasividad o quizás entre lamentos, ay, qué cosas están pasando en la iglesia, oye, pero qué tristeza, oh, pero mira lo que se ha derrumbado, pero mira todo lo que ha sucedido, pero es que ya no queda nada, es que todo se ha caído. No, nosotros no somos solamente una iglesia que llora. Ciertamente hay mucho por qué llorar, pero también hay mucho por qué batallar. Y aquí está el apóstol Santiago, recordándonos que hay mucho por qué batallar. Solamente hay que hacer un par de precisiones que con la ayuda de Dios nos van a servir para cerrar esta pequeña reflexión en el día de Santiago. Lo primero que hay que decir es que la sinceridad no es lo mismo que la rudeza.
en ocasiones hay personas que tienen esa confusión. Hay gente que cree que ser rudo, gente que cree que ser maleducado y decir las cosas de cualquier manera, es que eso es decir la verdad, esa es la verdad, yo sí digo la verdad, yo le digo la verdad al que sea, yo me le planto al que sea y le digo lo que le tenga que decir. Mira, la sinceridad es una virtud muy importante, pero la sinceridad no puede estar despojada de otra virtud que entre las virtudes humanas es reina, y es la virtud de la prudencia. Porque es que el objetivo último de decir la verdad es conquistar para la verdad. Ese es el objetivo último. Y por eso, sin caer en meloserías o en diplomacias que finalmente son traiciones al mensaje del Evangelio, la Iglesia está llamada a tener la claridad, pero unida a la caridad. Es un mensaje que seguramente ya me has oído en otra oportunidad. Claridad, o sea, sinceridad, unida a la caridad, no las puedes desprender. Esto es importante. Entonces, la sinceridad no significa rudeza. Y otra aclaración que hay que hacer es que la radicalidad no significa fanatismo. Hoy, por ejemplo, hay algunas personas que dicen, nosotros sí somos radicales, nosotros sí practicamos la parresía. Y en nombre de eso que ellos llaman radicalidad, en nombre de eso, pues, por ejemplo, niegan la validez del Concilio Vaticano II. En nombre de su supuesta radicalidad, niegan la elección del Papa Francisco. En nombre de esa supuesta radicalidad, consideran que la única misa que vale es la misa de Trento. Y lo grave no es solo que tengan esas opiniones, sino que luego se atrincheran en esas opiniones creyendo que ellos son algo así como los últimos baluartes, la última trinchera que está terminando de proteger la integridad de la fe. Así que en la fiesta de Santiago, importante recordar que la militancia y un temperamento viril y aguerrido tiene lugar en la iglesia. Claro que tiene un espacio importante en la iglesia. Y lo necesitamos. Pero, por favor, que no confundamos sinceridad con rudeza y que no confundamos radicalidad, a lo que todos estamos llamados, con fanatismo, que por supuesto nos aleja del verdadero evangelio. Dios nos preserve en el camino de los apóstoles y así como educó a Santiago, así también nos guíe y nos eduque a nosotros. Amén.